capitalista y empezó a entregar los recursos estratégicos de la nación y del pueblo a las grandes empresas transnacionales. Hizo exactamente lo contrario de lo que había ofrecido en su campaña. Y así es hasta la fecha. Quienes gobiernan hacen lo que se les impone desde el exterior o lo que se les antoja. Díganme ustedes, por ejemplo, en qué momento de su campaña electoral el señor Felipe Calderón Hinojosa propuso a los mexicanos militarizar al país y llevar a cabo toda la barbarie que está aconteciendo. En ningún momento, ni siquiera esa idea apareció. Al contrario, dijo que iba a promover la seguridad nacional, cosa que no hizo. Bueno, no hizo nada de lo que ofreció, dijo que va a ser el presidente del empleo y es el presidente espurio del desempleo. De tal manera que lo que urge en nuestro país es realmente tener políticas coherentes que sean definidas por consenso con el pueblo y que sea el pueblo mismo el que determine cuál va a ser ese rumbo de la nación. Y eso, creo yo, es el caso de lo que tenemos ahora por delante. Estamos ante esa oportunidad excepcional de poder definir un proyecto alternativo de nación que no tiene por qué ser solamente la propuesta original de Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene que ser discutido, modificado, criticado, enriquecido por todos nosotros, y que tiene que ser un proyecto del cual el propio pueblo se haga vigilante, porque la lección histórica de México es esa: no se puede dejar en manos de los gobernantes la responsabilidad de interpretar el sentir del pueblo. Lo que se requiere es un pueblo activo, participativo, porque si no, ese es el resultado de lo que tenemos ahora. Y créanme que si hay en América Latina un pueblo pasivo que haya abandonado sus responsabilidades colectivas, ese es el pueblo de México. No podemos seguirnos limitando a creer o a pensar o a suponer que sufragando cada 3 o 6 años estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades ciudadanas. Incluso en países cuyos sistemas políticos denostamos y criticamos, existe una participación ciudadana mucho mayor. En los Estados Unidos, por ejemplo, instituciones que no existen en México son objeto de la utilización de los ciudadanos. Allá tienen plebiscito, tienen referéndum, tienen una serie de formas de participación social que nosotros ignoramos. Por eso urge que se hagan realidad todas estas propuestas que aparecen en este proyecto alternativo de la nación, que tengamos la oportunidad el día de mañana, de a través de la vía del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, principio del cual sería pionero México, de lograrse que se aceptara. Tendríamos un compromiso mayor del pueblo en vigilar a los gobernantes, porque eso es lo que no ha acontecido. Las instituciones políticas que rigen al mundo, vean ustedes, son todas instituciones definidas en el siglo XVIII, hace 250 años. La representación política, la democracia, las elecciones, la división de poderes, el federalismo, son principios de finales del siglo XVIII. Y el compromiso que debemos tener es de reformular políticamente las estructuras del poder para hacer más viable la participación democrática de todos nosotros. Un punto que es fundamental, lo sabemos, es el de la información. Los mexicanos no conocemos qué es lo que está pasando realmente en el país. Y en ese sentido urge, es imprescindible para tener un país libre y democrático que los grandes medios masivos de comunicación se democraticen y que no siga estando la televisión y la radio en manos de un
de intereses que no son nacionales, de intereses mercantilistas y transnacionales, que lo único que han hecho a lo largo de este último medio siglo es envilecer a la nación. Necesitamos tener una radio y una televisión que contribuyan a la cultura de los mexicanos, al enriquecimiento de la población, y no a lo que está aconteciendo, que es efectivamente su empobrecimiento cultural y su envilecimiento moral. El cambio que tenemos por delante es muy grande, y de no alcanzarlo, iríamos definitivamente a ese abismo que hace unos momentos describía Rafael Barajas, de un protectorado en el que seamos nosotros no nada más el patio trasero de los Estados Unidos, sino que seamos un pueblo sometido, domesticado, sin voluntad y sin principios. Es realmente muy preocupante lo que está pasando con la juventud mexicana, una juventud que no entiende ni conoce en lo esencial los principios fundamentales de nuestra historia. En esta ocasión del centenario y del bicentenario lo hemos visto. Los mecanismos de educación y de desinformación que prevalecen en el país están llevando a que los mexicanos olviden el pasado histórico, el pasado reciente, que se nos está borrando prácticamente de la memoria. Y no todo es accidental. Poco antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá por 1992-93, se reunieron comisiones de historiadores de México y de los Estados Unidos para buscar que se hicieran a un lado todos aquellos episodios de nuestra historia que podían generar divergencias entre los dos pueblos, que se borraran de los libros de texto y de la memoria colectiva para dar paso a otra forma de relacionarse. Miren ustedes, por ejemplo, la guerra entre México y los Estados Unidos es prácticamente desconocida en sus detalles por los mexicanos. Y sin embargo, no es el caso de los Estados Unidos. Yo les pido que revisen los libros de texto, que vean la cantidad de publicaciones que se han hecho, hasta de videos sobre ese episodio histórico, y verán ustedes el tratamiento que se le da a los mexicanos por motivo de ese conflicto. Ellos sí siguen imponiendo a sus pueblos su modelo y proyecto cultural, y nosotros estamos en todos los aspectos subordinados a esa voluntad. Lo que se requiere, pues, es no solamente un esfuerzo colectivo de enormes dimensiones para plasmar en este documento nuevas formas de organización política que nos permitan hacer real y efectiva la representación, porque los legisladores hoy en día no representan al pueblo. No nos cansamos de repetirlo en los cursos en la universidad. Un diputado y un senador en México representa a su partido y no va a consultar con sus electores el sentido de su voto, lo va a consultar con la cúpula de su partido. No hay, pues, una efectiva, real representación del pueblo en las cámaras legislativas, en los gobiernos municipales, en los gobiernos locales. Tenemos que revisarlo todo, pero revisarlo con compromiso. A mí me parece realmente conmovedor que mexicanos como ustedes estén dedicando parte de su sábado aquí a reflexionar, que vengan desde tan lejos, desde la Magdalena. Lamento que en todas estas reuniones no haya el número de jóvenes que deberían estar, porque lo que requerimos es que la juventud esté participando en este movimiento, que esté activa, que esté concientizada, discutiendo, porque de lo contrario, en el próximo sexenio México puede hundirse definitivamente, y el proyecto nacional que quisimos algún día edificar
quedará abandonado. Hace unos años un amigo chileno, profesor en la Universidad de París, me decía: cómo envidiamos allá en Chile a los mexicanos, porque ustedes tienen una resistencia cultural admirable. A pesar de los miles de kilómetros de frontera con los Estados Unidos, ustedes conservan íntegra su cultura, sus raíces, su vocación nacionalista. Qué equivocado estaba. En el México actual, esos valores se han olvidado. Para poder reconquistar a México, necesitamos pues tener un empeño en contribuir a este proyecto alternativo de nación. No hay otra vía. No existe, no se ha planteado. Efectivamente, el PAN y el PRI no son más que las dos caras de la misma moneda. No tienen más proyecto que el de seguir subordinados al imperio. Los priistas se han olvidado, y lo vimos este año, absoluta, contundentemente, de la Revolución Mexicana y de sus principios. No hicieron el mínimo intento desde el Congreso, desde los gobiernos locales, por rectificar esta tendencia del gobierno panista a enanizar, a chaparrar, reducir a la nada el festejo del centenario. La independencia y la revolución se volvieron simplemente mitos folclóricos, y las ideas, los principios que normaron esos movimientos, olvidados. Los héroes de la independencia, Hidalgo, Morelos, Guerrero, no tuvieron ideas. Dicen los actores que participaron en las películas y telenovelas, somos revolucionarios porque los estamos planteando como hombres de carne y hueso, que eran enamorados, bebían y jugaban. No, eso no es ser justos ni leales con nuestra historia. Morelos, Hidalgo, Guerrero tenían ideas políticas y sociales como la tuvieron los hombres de la independencia, como la debemos tener nosotros, que tenemos un desafío histórico, efectivamente, de llevar adelante a México a una nueva revolución que sea pacífica, que sea social, que sea política, que sea cultural, que justifique el esfuerzo de todos y que nos lleve a edificar un México como el que queremos, con libertad, con justicia social, con dignidad, con respeto a los demás, un México en el que todos seamos portadores de un proyecto de fraternidad y de unión. Muchas gracias.